Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Llegada del Alma, el podcast de Somos Luz de Luna. Aquí divulgamos acerca del viaje del alma en su llegada a la vida mediante entrevistas con expertos en sabiduría ancestral y salud holística que nos aportan una comprensión profunda sobre el sentido y el propósito de la vida en sus inicios y cómo desde aquí podemos acompañar en los procesos más importantes de nuestra existencia: la concepción, la gestación, el nacimiento y los primeros años de vida, desde una intención lo más consciente, sagrada y luminosa posible. Hoy hablaremos con Enrique Blay. Él es diplomado en Psicología del Desarrollo, diplomado grado superior y especialista en anateóresis, y además es experto en flores de Bach, dietética y alimentación naturista e hipnosis. Como psicólogo especializado en el desarrollo humano desde la gestación, su pasión es comprender y acompañar los primeros instantes de vida. Desde hace años se dedica a investigar y difundir cómo las experiencias prenatales y de nacimiento nos marcan profundamente y cómo podemos sanar y crecer a partir de ellas. Su trayectoria profesional se ha ido tejiendo entre la práctica clínica, la docencia y la escritura. Ha acompañado a familias y personas en procesos de embarazo, parto, crianza, y también imparte conferencias y cursos sobre psicología prenatal y conciencia perinatal. Esta experiencia ha dado lugar a sus libros, donde explora las dimensiones más profundas y espirituales del inicio de la vida, desde la concepción hasta el nacimiento. Libros como El bebé emocional, gestación, nacimiento y crianza; El bebé espiritual, gestación, nacimiento y flores de Bach, que es sobre el cual nos basaremos hoy. Lo que distingue a Enrique es un enfoque integrador. Combina la investigación científica con la mirada espiritual y la psicología del desarrollo con la sabiduría de grandes referentes como Thomas Bernie, David Chamberlain, Michel Oden o Niels Bergman. Su propósito es ofrecer un acompañamiento sensible a bebés y a niños basado en la evidencia y en el respeto por la experiencia única de cada ser humano. Para mí ha sido un descubrimiento, Enrique. Los que nos seguís en Somos Luz de Luna y en el podcast de La Llegada del Alma, seguro que ya sentís que pues, nos podrá aportar muchísima comprensión y sabiduría sobre este campo que tanto nos interesa a todos. Así que damos paso ya a Enrique. Muy buenas, Enrique. Muchísimas gracias por estar aquí en La Llegada del Alma. Hola, encantado de poder colaborar con este trabajo que para mí siempre hoy me parece imprescindible para llevar conciencia sobre algo tan importante. Tanto como decía Michel Oden, ¿verdad? Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Exactamente. Enrique, ¿qué es la anateóresis? Para que también podamos ubicarte mejor en el campo que dominas. Bueno, es una psicoterapia de las llamadas de regresión, es decir, es una psicoterapia que a través de una profunda relajación, o también llamada una hipnosis media, es capaz de llevar a la persona a vivenciar, es decir, a ver y sentir hechos acontecidos dentro del útero materno, naciendo en los primeros años de vida, o sea, en esas épocas en las que no tenemos la memoria racional como poder acceder a ella y que tenemos olvidada ahí en nuestro inconsciente. Esto que parece, bueno, y a mí me lo pareció en su momento cuando Joaquín Grau, el creador de esta terapia, pues lo conocí. Esto me pareció algo muy complicado y difícil, ¿no? Que una persona pues pueda ir a vivenciar cuando estaba dentro de su madre o naciendo. Pero como yo tenía conocimientos, algo sobre hipnosis clínica y lo que supone el inconsciente y las memorias tempranas, bueno, pues lógicamente aprendí la práctica clínica de esta psicoterapia y como primer paso, lógicamente, me sometí yo a ella. Entonces, la psicóloga Ángela Suárez, que después
fue socia mía en el Centro de Psicología en Barcelona, pues me hizo todo el trabajo de psicoterapia de regresión, normalmente son unas 12 o 14 sesiones, y que indaga especialmente en tus primeras etapas en la vida. Claro, yo me dejé llevar ahí, me induje a la relajación y patapam, pues pude vivenciar mi propia gestación, mi propio nacimiento, de una forma realmente increíblemente sencilla. Y durante años, pues así se ha demostrado con todos los pacientes con los que hemos podido trabajar. No ha habido ninguna persona que haya venido a esta psicoterapia que no haya podido ir a vivenciar estas primeras etapas de la vida. Esta es la historia de que, bueno, esta es lo que supone aplicar la base teórica de la psicoterapia, que es que en la gestación, nacimiento y primeras épocas de la infancia se encuentran las raíces de lo que adultos pues nos desarmoniza, nos altera o nos enferma. También lo que nos gratifica o nos motiva, ¿no? Entonces, claro, ir a estas primeras épocas supone poder resolver muchos desequilibrios ya que padecemos de adulto. De la primera infancia sí que ya es algo que ya se considera como normal, ¿no? O sea, que ya se normaliza el hecho de saber que las heridas se crean en la infancia y de que todo reside en la infancia, ¿no? Y es algo ya cada vez más extendido y comprendido por la sociedad en general. Pero lo que es la concepción, la gestación y el parto, sobre todo en la gestación, que es cuando hasta ahora no se empieza a vislumbrar el hecho de que un bebé aún no nacido tiene conciencia. ¿Cómo se ha llegado, ¿no? ¿Cómo se está llegando a la conclusión de que desde el vientre materno ya hay un ser consciente? ¿Y qué importancia cobra esto? Es genial la pregunta porque, mira, lo podemos afrontar desde dos perspectivas. Una, la científica, ¿no? Que se basa en demostraciones comprobables, medibles, repetibles. Y aquí tenemos la gran suerte de los avances en neurología. O sea, neurología da datos, bueno, evidentes de cómo se va poniendo en marcha todo el funcionamiento cerebral en todos los aspectos, desde lo que supone el desarrollo de los sentidos, el gusto, el oído, el habla, que ya podemos hablar de cómo influye eso ya en el bebé intrauterino, también a través de la química de las emociones. Ya sabemos que cualquier emoción se convierte en hormonas y neurotransmisores, y se ha visto claramente que esas hormonas y neurotransmisores a través de la sangre que llega por el cordón umbilical al bebé le afectan exactamente igual. Es decir, la madre está en un punto muy alterado de estrés continuado y esas hormonas del estrés van a acabar llegando al bebé y producir los mismos efectos de ansiedad, aumento del ritmo cardíaco, de la tensión arterial, y va a tener influencias, y ya se ha visto y comprobado, incluso el desarrollo fisiológico final de ese bebé. Entonces, estas son pruebas absolutamente irrefutables. Pero claro, luego hay lo que es la práctica, ¿no? La experimentación, que en muchas ocasiones se avanza, ¿no? a las posibles descubrimientos en el otro sentido. Entonces, en la práctica ya también es algo irrefutable que ese bebé tiene unos niveles de conciencia que van más allá de lo que le otorgan el propio desarrollo de sus órganos, de sus capacidades auditivas, visuales, y más allá de lo que es la química de las emociones. Entonces estaríamos hablando aquí de una interacción a nivel energético, en primer lugar, y en segundo lugar, en una supraconciencia, en un alma que habita en este ser. Claro, esto es comprobable con los métodos científicos, de momento no, ni a nivel energético ni a nivel espiritual. Pero la experiencia de muchísimos psicólogos e investigadores, y podemos hablar de cuáles son esas pruebas, lo dan absolutamente como cierto, ¿no? Entonces, estamos llegando a un punto en que se está uniendo un poco la ciencia y la espiritualidad.
Yo recuerdo hace como 20 años, cuando empecé a interesarme por estos temas, cuando hablábamos de la sensibilidad del bebé intrauterino, de la capacidad que tiene de interactuar con la mente, la emoción de la madre, de la importancia que tenía la gestación, el desarrollo psicológico, el nacimiento, o sea, generalmente nos trataban de sensibileros, de, bueno, de iluminaos, de que todo eso era imposible porque el bebé, bueno, al final, como pasa en muchas ocasiones de la ciencia, la experiencia se anticipa las explicaciones científicas, ¿no? Por suerte, tanto en neurología como nuevas ciencias en desarrollo como la física cuántica, pues están aportando visiones absolutamente nuevas que van acoplando, ¿no?, estas percepciones. Esta es la... Y a través, entiendo que de la anateórisis se han podido evidenciar estas pruebas, ¿no?, de esta conciencia, de esta alma que reside en el bebé. Sí, porque en anateórisis sucedía algo muy curioso que el propio creador, Joaquín Grau, pues daba como un fenómeno paranormal, porque él decía que no tenía explicación, que es cuando tú un paciente lo tienes vivenciando la gestación, porque nosotros hacíamos chequeo de la gestación mes a mes para intentar encontrar impactos traumáticos relacionados con estados emocionales actuales. Bueno, en este chequeo de la gestación había veces que decías, oye, el paciente, pues en el tercer, cuarto mes, relataba pues que se encontraba mal, que se sentía como angustia, que se refugiaba en él mismo, que estaba todo como oscuro, o sea, unas sensaciones muy negativas. Y sucedía algo increíble, que era, tú le podías decir a la persona, mira, cuando yo cuente de 3 a 1 vas a salir fuera de tu madre y vas a ver qué es lo que sucede. Y pasaba, es decir, la persona de repente decía, no, veo a mi madre y está con mi padre y está mi madre llorando y mi padre le grita y incluso si indagabas en momento de decir, vale, porque esto en la teoría es importante la imagen y para que la persona no se salga de esa situación, es como cuando vas al cine, ¿no? Situarla en la película que está viendo y hacerle ver más cosas. A lo mejor le decías, vale, ¿y cómo es tu madre? Oye, pues la veo muy joven, ¿no? ¿Y tu padre? Pues así, así. ¿Y cómo van vestidos? La suerte es que muchos, bueno, todos los relatos que una vez en la sesión de regresión han surgido, ese paciente lo ha podido contrastar con la madre. Oye, mamá, ¿pasó esto? ¿Pasó lo otro? Claro, las madres muchas veces alucinaban. Sí, sí, pues es que esto es así, ¿cómo lo sabes? Pero si esto, cosas que seguro que no le había contado, ¿no? Y que no se podía haber imaginado la persona porque te estaba dando detalles concretos. Entonces, ¿esto qué supone? Bueno, pues no es un fenómeno paranormal. Al final es un alma, una supraconciencia que está ya integrándose en ese cuerpo del bebé y que está presente en todas esas percepciones del bebé. Esa es una de las cosas que a mí me hizo bueno, estar absolutamente seguro de esa supraconciencia. Si quieres, luego hablamos también, que era la segunda cosa que me dio esa evidencia, que es el trabajo con las madres gestantes y la comunicación entre esas madres y esos bebés. Pero ahí había algo, ¿no?, que daba señales de esa evidencia, ¿no?, de esa supraconciencia en el bebé. Claro, ¿por qué le llamas supraconsciencia en el bebé? Porque, claro, en el momento en que estabas relatando, ¿no?, que no solo era la sensación del mismo bebé dentro del vientre, sino que hay esta capacidad de salir y ver el entorno. O sea, es una conciencia no local, digamos, que está viviendo esta experiencia. Correcto. Bueno, supraconciencia, alma, al final la supraconciencia es el canal de comunicación del alma, ¿no? En el ser humano tenemos el inconsciente, el consciente y esa supraconciencia, que es la que nos permite conectar con esos niveles elevados, ¿no?, de conciencia. Por eso hablo de supraconciencia, pero es que igual podría decir la palabra alma, ¿no? Ujú. Quizás la supraconciencia, como decirte, es más científica, porque ya sabes que ahora además está bastante de moda el tema con el doctor Sansegarra y sus experiencias cercanas a la muerte, que es otro tema que también deja
sin que la ciencia pueda explicarlo, evidente que existe esa supraconciencia, que las personas pueden en ese momento de tránsito, que en el fondo el bebé intrauterino también es un momento de tránsito, estamos hablando de momentos equivalentes. Claro, por eso, Enrique, que ahora sí que, como dices, no está de moda, o hoy hay más conciencia en lo que es el tránsito de la muerte y la importancia de ir poniendo conciencia en este momento, pero ¿y de las experiencias cercanas a la vida? No sé, yo considero, ¿no?, que poner también la conciencia en cómo llegamos a la vida, cómo nacemos, cómo hemos sido recibidos y cómo nosotros recibimos a los bebés que llegan, es lo que comentábamos al principio, fundamental, y es algo que sí que este campo está, digamos, poco observado, ¿no?, por la sociedad en general, y que cobra una importancia tremenda en si realmente queremos transformar o formar parte de la evolución de la humanidad. Sí, claro, porque es que otra cosa que nos ha aportado la neurología y la psicología del desarrollo es que claramente el cerebro, la mente, y no podemos olvidar que la mente es la intermediaria, ¿no?, entre esa supraconciencia y nuestra conciencia aquí, ¿no? Es un punto de conexión, la mente, entre lo espiritual y lo material. La mente es el filtro que vamos a utilizar. Bueno, pues la mente se construye, pero absolutamente en sus cimientos, en las primeras épocas de la vida. Los neurólogos nos dicen, a lo largo de la gestación se van a crear los más de 1.000 millones de neuronas que seremos las que tendremos toda nuestra vida. Luego hay una poda y se van perdiendo, ¿no? E incluso ahora se ha demostrado que alguna pues también se puede recuperar o reproducir. Nos dicen que desde que un bebé nace hasta los 3 años de edad se construyen hasta 1 trillón de conexiones neuronales. Y dices, vale, entonces, ¿y esto en base a qué? En base a las experiencias. Si resulta que podemos tener experiencias a través de muchos canales de percepción del bebé intrauterino, pues que está claro, ¿no? Esa mente en su más profunda, en su más profundo funcionamiento, su inconsciente, se programa y se construye desde la concepción hasta los 3 años de vida. Cuando Imagínate. dices desde la concepción, ¿cómo explicar esto mínimamente científicamente para que comprendamos que todo esto surge en el momento de la concepción? Claro, desde el punto de vista materialista, ¿no?, y newtoniano y cartesiano y todo lo que quieras, pues no hay, ahí esto no tiene explicación. Es decir, todos te dicen que, bueno, que el bebé no tiene el sistema nervioso suficientemente desarrollado, no tiene capacidades aún de memoria ni de nada. Claro, todo esto está muy bien y es una teoría, pero luego en la práctica se desmonta. Entonces, hoy por hoy, la única explicación que tenemos son las evidencias clínicas, las evidencias experimentales, y que todo concluye en una única explicación, que es el tema de esa supraconciencia del bebé, ¿no? Porque es que además no podemos olvidar, o sea, el bebé intrauterino no se forma solo de la información genética de un espermatozoide y un óvulo. Tenemos un transgeracional, tenemos la filogenia de la especie con todo lo que significa de supervivencia y tenemos la información de vidas pasadas. Esto es muy Claro, complejo. claro, pues todo esto es complejo porque cuando se incluye la base espiritual, y a esto se abre una dimensión inmensa, ¿no? Que al final es lo que realmente más influye, porque es nuestro origen auténtico. Luego viene, pues, cómo a través de los sistemas emocionales, mentales, creencias de nuestros padres, de la sociedad, de la cultura en la que vivimos, pues esto nos va conformando una personalidad que facilita o dificulta que todo lo que con todo lo que venimos y con el propósito que venimos se despliegue naturalmente, plenamente o no. Pero al final esto, lo genético, queda muy reducido si realmente permitimos que el alma venga a expresar todo lo que ha venido a expresar, ¿no? Pero, a ver cómo decirlo. Yo, cuando empecé con todo ese trabajo, a madres y padres no les hablaba nada de espiritualidad. Te hablo de hace 20 y pico años. Y tú sabes por qué, porque normalmente hablar de espiritualidad en según qué ámbitos, pues como que te desprestigia o te hace ya, no sé, presentarte como un iluminado, yo qué sé.
Y entonces yo en eso pues, también he sido siempre muy respetuoso y no he querido, lo que pasa es que claro, con el tiempo y los años, pues vas viendo que yo veo una evolución en la sociedad, en las familias, bueno, en todos los ámbitos, y creo que es un tema que se puede hablar y transmitir. De todas maneras, yo siempre en los cursos a madres y padres les digo, oye, mira, a vuestro bebé le importa un pito que tú creas, no creas, si hay alma, si hay nada. Es decir, tu bebé solo necesita una cosa, sentirse amado. Y es así, es decir, tú puedes creer o no, evidentemente, si tú tienes en cuenta esta visión más espiritual, entras en un ámbito que te va a dar unas vivencias, bueno, mucho más profundas, pero al bebé, de verdad que al bebé, que si tú eres capaz de transmitir el amor que le sientes, ya le vas a facilitar todo ese camino que viene a hacer aquí, creas o no, ¿no? Es aquello, el sol sale cada día, creas o no. Es decir, ese bebé con esa carga espiritual es así. Entonces, tú lo único que has de hacer es acompañarlo con ese amor y que él se sienta ese amor. Y él ya hará ese desarrollo, porque por desgracia lo que ocurre es que esa semilla que contiene todo ese potencial para desarrollarse en armonía y ser feliz, pues somos los adultos los especialistas en impedirlo, ¿no? Generalmente de forma inconsciente, porque nos falta a veces conocimiento o ciertas incapacidades emocionales propias, ¿no? Pero al final, es decir, el único que necesita el bebé es ese entorno nutriente en el que desarrollarse plenamente y dar los frutos para lo que ha venido aquí, ¿no? Así es. Vale, me gustaría que nos explicaras esta mente que se ya va creando desde la misma concepción y que es una mente que no tiene ninguna capacidad racional, sino que digamos que lo primero que se empieza a construir para comprender mejor hasta qué punto se generan las primeras huellas y los primeros impactos son fundamentales, ¿no? Lo primero que se genera, digamos, es la mente inconsciente, ¿no? Esta memoria o esta, como tú llamas en el libro, biografía oculta, ¿no? Que es todas estas primeras vivencias que el bebé tiene desde que es concebido y que van fundamentando pues su temperamento, su personalidad, ¿no? Y cómo luego él se va a desarrollar en su vida adulta. Cuéntanos la formación de esta biografía oculta, cómo se desarrolla y la importancia que tiene. Claro, el cerebro humano tiene una especial característica que es la plasticidad neuronal. Y es una forma en que las experiencias que la persona atraviesa literalmente cambian la estructura del cerebro, modifican conexiones neuronales y estructuras cerebrales. Entonces, claro, si uno se pregunta, ¿vale? Pues ¿desde cuándo pueden las experiencias empezar a influir, ¿no? Esta mente y las conexiones neuronales? Una respuesta que por suerte la neurología ya también nos lo ha dejado bien claro, y después de estas prácticas clínicas y este ver cómo sí que sucede eso es desde el momento de la concepción. Es decir, ahí yo diría que el momento más importante a partir del cual las experiencias influyen en el bebé es el momento en que la madre sabe que está embarazada. ¿Por qué? Porque es el primer momento en que hay una conciencia de que tiene ese bebé dentro y va a haber una primera respuesta emocional a eso, ¿no? Y ahí hemos encontrado a veces impactos, porque lógicamente hay madres, por la razón que sea, económica, emocional, no desean ese embarazo y la primera noticia pues es más bien les crea tristeza, rechazo y bueno, eso es lo que sucede. Entonces, si sabemos que existe esa plasticidad neuronal, el cerebro se va construyendo y va a adquirir todas esas neuronas a lo largo de esos más o menos 9 meses. Si sabemos que el bebé percibe, incluso a nivel fisiológico, esas emociones, sentimientos de su madre, pues está clarísimo que esas experiencias tempranas van a programar ya según qué respuestas y formas de ser de cada uno desde el mismo momento de la concepción. Aún así, y ahora no quiero entrar en algo muy complejo, pero creo que es importante ir contemplando los distintos ángulos. Claro, si vamos a la dimensión espiritual del bebé,
y comprendemos que desde lo que sabemos de la sabiduría perenne y ancestral, que el alma es quien elige a los padres y los condicionantes de los padres, entendemos también que todo lo que vive la madre a lo largo del embarazo, de algún modo también ha sido escogido por el bebé. ¿Hasta qué punto hay allí una elección del alma o no? Bueno, yo soy de los que pienso que tenemos un gran regalo, que es nuestro, bueno, como te diría, nuestra gran fortuna, pero debe estar en nuestra gran desgracia, que es el libre albedrío, ¿no? Poder decidir, en cierta manera, según qué cosas y aspectos. Evidentemente venimos ya con una información, con una historia, pero nada tendría sentido si al final no tuvieras esa capacidad mínima o no tan mínima del libre albedrío. Entonces el bebé escogerá dónde va, pero de lo que se trata es que tanto el bebé como la madre, como el padre, van a aprender algo. No sé la venida de este bebé, no solo está el bebé. Entonces, yo creo que lo que se trata de aprender, sobre todo por parte de los padres, cuando tienen sus bebés, es a no interferir, como decía antes, en esa misión o en ese proyecto de vida que tiene ese bebé. Dicho de otra manera, lo que se trataría es de no poner más palos en la rueda de los que ya va a tener, porque en esta vida todos vamos a tener palos en las ruedas que así se supone que aprendemos, ¿no? Entonces, sí que creo necesario que los padres, dentro de lo que sepan, puedan y, como decía antes, transmitan todo el amor posible al bebé y no añadan palos, palos a las ruedas. Se ha escogido esta madre y teóricamente esa madre, pues de entrada iba a tener un rechazo, bueno, pues será eso, pero eso no quita que esa madre consciente, no te digo ya si es consciente precisamente del aspecto espiritual, haga lo posible por transmitir el amor después a Claro. ese bebé. Quiero A decir, más, también a más conciencia, más responsabilidad, está claro. correcto. Entonces es muy importante también entender, porque a ver, yo he dicho esto, que si la madre rechaza al bebé, pues ya es un posible trauma. A ver, los traumas tienen importancia dependiendo de la intensidad de duración en el tiempo. Es decir, aparte tenemos plasticidad neuronal. O sea, un trauma no supone ya que estás para toda la vida con esta historia. En los bebés sobre todo, porque se están creando. Y por eso hago mucho hincapié después de partos que no han sido los o nacimientos los previstos. Siempre tienes una crianza. Al final, pues lo sabemos, ¿no? Hay la energía más poderosa del universo, que es la del amor, y haya pasado lo que haya pasado, si todo un bebé, incluso a veces en circunstancias que tú no puedes controlar, ha tenido, por ejemplo, un parto complicado y bueno, cosas de la fisiología, evidentemente lo que va a suceder luego, que ese impacto traumático, si lleva una crianza en que el bebé se siente querido y amado, pues no va a tener, será una cicatriz, no una herida abierta. Todo se Claro, puede curar. claro. Por lo tanto, eso, la importancia de como más conciencia tengamos, ¿no? Y con esta conciencia, pues vivir lo que te pone la vida delante, sea del color que sea, Exacto. pero entonces, en este sentido, ya volviendo al tema del embarazo, ¿no? Y de la importancia de este cuidado emocional hacia lo que sentimos y lo que estamos transmitiendo al bebé. Enrique, tú con tu experiencia también de haber acompañado a mamás gestantes y con los procesos terapéuticos que has llevado a cabo, ¿qué importancia cobra, ¿no? El cómo está la mamá y qué tipo de conexión tiene con el bebé y el bebé con la mamá? Yo soy de los que digo que el aspecto más importante a cuidar un embarazo es el estado emocional y mental de la madre. Evidentemente, los otros cuidados, pero el estado mental y emocional de la madre supone muchísimas más posibilidades de la salud del bebé, tanto fisiológica como mental y emocional. Bueno, fíjate que ya en el colmo de lo que significa la relación madre-bebé, resulta ahora que el estado emocional de la madre y bebé, a través de los estudios hechos en epigenética, puede hacer que según qué genes se activen o no. Hasta dónde hemos llegado en cuanto a la comunicación y a la influencia madre y bebé. Bueno,
ese estado emocional y mental de la madre que está en simbiosis absoluta con su bebé, es decir, lo que siente la madre lo siente el bebé, pero tú, como bien tú has dicho antes, el bebé no tiene capacidad racional, ni de análisis, es percepción emocional pura. Lo que siento aquí ahora y se convierte en eso, cualquier experiencia en sentimiento de emoción. De hecho, los bebés están en este estado de percepción emocional pura hasta los 2 años de edad. A partir de los 2 años se inicia el desarrollo de la percepción racional, que no va a prevalecer hasta los 12 o 14 años de edad. Es decir, bebés y niños siempre prevalece la emoción, que es algo que es un tema también muy interesante a la hora de hablar de comunicarnos con los bebés y con los niños. Por lo tanto, el estado mental emocional de la madre para mí es lo más importante a lo largo del Ujú. embarazo. ¿Y qué cuidados fundamentales en este sentido tendría que tener la madre y el padre también? Claro, la vida es la que es, ¿no? Y todos tenemos nuestros problemas, nuestro estrés, incluso podemos tener situaciones muy dolorosas durante el embarazo, no sé, que fallezca una persona muy querida, no sé, nos despidan del trabajo, yo qué sé, hay mil cosas que nos pueden alterar y eso es inevitable, ¿no? Entonces, la historia está en lo que tú muy bien decías, la conciencia. Si yo soy consciente que mis estados emocionales negativos o alterados van a influir en mi bebé, lo primero es tener conciencia de mi estado emocional, ¿no? Estás de tu estado realmente de tristeza, de dolor o de estrés continuado en el trabajo, tomar conciencia de eso. Y entonces, aprovechar algo que es tan positivo como lo es para lo negativo, que es la conexión madre y bebé. Es decir, pensemos que cualquier pensamiento de la madre va a llegar al bebé. Si lo haces de forma consciente, aún más, ¿vale? Entonces, yo lo que intento transmitir a las madres y enseñarles son los sistemas de relajación, lo llamo la comunicación emocional con el bebé. Entonces, hay situaciones en que si uno toma conciencia de su estado emocional, por ejemplo, de mucho estrés, pues lo que tiene que intentar es rebajar ese nivel de estrés. Y ahí la única solución es aprender técnicas de relajación. Yo a las madres les digo, mira, si tú en un momento determinado estás en el trabajo, te vas estresando, ves que llegas a un punto alto de estrés, intenta como sea un momento de aislamiento, yo les digo, aunque sea en el lavabo, te cierras en el lavabo, algo, algún sitio, en el coche, no lo sé, y ahí conecta con tu respiración. Respira lenta y profundamente. Piensa en cómo entra el aire y cómo sale. Y repítelo unas cuantas veces. Y cuando hayas hecho eso, aprieta, coge aire y aprieta muy fuerte el puño y suéltalo de golpe. Y lo haces 3 o 4 veces. Bueno, este es un método muy rápido de relajación que hace que los niveles de estrés se rebajen mucho. Simplemente con esto ya es un punto en que ese estrés se rebaja. Evidentemente también les enseño lo que es una relajación más profunda, que es ya en casa, en un lugar en un lugar tranquilo, que no les pueda interrumpir, móviles desconectados, una música suave de fondo. Les enseño a relajar primero el cuerpo y después la mente. Y una vez la persona tiene la mente relajada, se pueden usar las visualizaciones, que es la conexión con el bebé. Esto a las madres en los cursos o en las sesiones con ellas, pues es lo que les enseñaba a hacer. Porque el bebé, y hemos visto los canales de percepción que tiene, incluyendo el del espiritual y el de la supraconciencia, es absolutamente receptivo a todos esos mensajes. Entonces vamos a suponer el caso en que una madre embarazada se le muere su mejor amiga. Entonces entra un estado de dolor y tristeza que al bebé le va a llegar percepción emocional puro. Simplemente se va a sentir triste. Él no sabe ni por qué ni es lo que pasa. Pero esa tristeza ahí, si la siente, está creando químicas, está creando conexiones neuronales y historias tristes, alguna programación de tristeza, ¿no? Como algo negativo, malo. Si esa mamá se relaja, respira, cierra los ojos, conecta con su bebé y le explica
que las madres se quedan, ¿cómo que le explico? Sí, sí, le explicas que estás triste, que ha pasado esto, que tal, y a continuación le dices, pero estoy tan contenta de que estés aquí, te quiero tanto y esta tristeza no es nada, tengo más alegría por tener. Y esto es lo que hablamos de, a nivel vibracional, lo que supone el poder del amor, de la alegría respecto a otros niveles de vibración, ¿no? Por lo tanto, conciencia es lo importante y tener herramientas que se necesitan para cuando estas situaciones pasan, poder contrarrestarlo, ¿no? Y sobre todo le digo a las madres, háblale, comunica con él, piensa en él. Sí, tengo amigas en mi entorno, yo hablaba muchísimo con Antara, pero me encontraba muchas veces con amigas que me decían, es que yo no sé cómo hablarle. No me siento cómoda hablándolo. Y esto, no, yo les decía, no es que no te sientas cómoda hablando con tu bebé, es que tendríamos que empezar a ver cómo te hablas a ti misma y lo incómoda que te sientes hablándote a ti misma. Por eso ahora quería ir un poco antes, ¿no? A las madres o padres que quieren tener hijos, que este trabajo interno ya pueda empezar antes, ¿no? Que si no puede empezar antes, pues que el embarazo ya sea una oportunidad para hacer pues estas prácticas de introspección, pero que realmente prepararse para traer un alma al mundo, si se quiere hacer de forma consciente, el trabajo empieza mucho antes, ¿verdad, Enrique? Sí, sí, claro. Claro, esto ya sería lo ideal, ¿no? Incluso yo te diría, lo ideal es que todo el mundo se hiciera un autoconocimiento de su niño interior, conectara a su niña interior, reconociera historias, porque el inconsciente es muy potente. Bueno, los neurólogos también nos han acabado diciendo lo que a nivel de psicología ya se intuía, es que rige nuestras formas de actuar y nuestras decisiones hasta un 95%. Imagínate si es importante entonces esa programación inicial. Entonces ese trabajo sobre esos programas inconscientes y recuperar nuestro niño, nuestra niña interior, sí que sería muy, muy importante e interesante. Te lo van a poner delante tus hijos, quieras o no, sobre todo en la crianza, cuando vuelquen todo su mundo emocional delante tuyo y tú tengas ahí todos esos programas de tu propia infancia y se hagan unos cruces de eso, de ideas preconcebidas o sea, esa es la gran cosa del aprendizaje que podemos tener con nuestros hijos. Sí. Claro, si no hemos tenido tiempo de hacer todo este trabajo emocional con nosotros mismos, al menos ser conscientes de que funcionamos a través de programas inconscientes, ya esto nos da como un espacio de comprensión, ¿no? Hacia también cómo poder aprender a relacionarnos con nuestros bebés, tanto cuando están dentro, comprendiendo que son pura percepción emocional, pero ya cuando están fuera, que ellos ya nos están mostrando todo su mundo emocional. Aquí también es algo de lo que quería que nos hablaras, ¿no? Eh, es, es, es complejo porque nosotros funcionamos totalmente con nuestra percepción racional y nos encontramos con un bebé que él, por mucho que le expliquemos las cosas, no van a entenderlo. Ellos funcionan a través de la pura emoción, ¿no? Sí, la percepción emocional son imágenes, ¿no? Por eso al comunicarnos con bebés y niños, lo importante no son las palabras, son los gestos, los tonos de voz, ¿no? Las expresiones. Yo recuerdo, tenía una perrita que se llamaba Duna, ya murió hace unos años, que por cierto, para mí son auténticos seres de luz, algunos de estos animalitos, pero bueno. Pues Duna, hice un experimento con ella, ¿no? Porque yo sabía que los animales, sobre todo los mamíferos, son de una percepción exactamente igual que los bebés y niños, son puramente emocional. Quien tiene mascotas lo sabe perfectamente. Y fíjate que se expresan precisamente a través de gestos, ¿no? La cola, el saltos. Bueno, con mi perrita hice una prueba. Un día le dije, mira Duna, eres asquerosa y te vamos a echar de casa. Y es que no te queremos nada. Y me miraba y movía la cola toda contenta. Por el tono. Luego le dije, Duna, te quiero mucho, mucho. Y se asustaba. Y esto es la realidad de la percepción emocional. ¿No? Y es lo que hay que tener sobre todo en cuenta a la hora de comunicarnos con esos bebés y niños, que prevalece en ellos esa percepción racional.
Claro, y por eso esto durante la gestación también tenerlo en cuenta, que cuando decías hay que decirles y hablarles y tal, no es tanto la palabra el efecto que tendrá, que también tiene su poder la palabra, pero la palabra está fundamentada también por la intención que le ponemos, ¿no? Sino por eso, la intención y el tono, ¿no? Y cómo esto se convierte en es vibración pura, es energía Y pura las que caricias que todas las mujeres hacéis en el vientre, eso es tacto y lo notan. Entonces, entre las caricias, como tú dices, el tono, claro, eso es una transmisión pura emocional que le llega con toda intensidad. Ujú. Y entonces, eso, esta percepción emocional, puramente emocional, del cómo también tener esta doble comprensión, ¿no? Una, que son pura percepción emocional, y dos, que todas estas emociones que ellos están expresando constantemente y que nos pueden llegar a sacar de quicio, son precisamente, si nos sacan de quicio, son precisamente porque algo dentro de nosotros se está moviendo, ¿no? Que al final Sí. son reflejos, espejos. Cómo poder también poner comprensión en esto, ¿no? Y que detrás de todo esto, si tenemos la mirada espiritual, al final también hay ahí un pacto de almas, ¿no? Que ambos nos hemos acordado, ¿no? En mostrarnos y ayudarnos, ¿no? A crecer mutuamente a través de estas situaciones. Claro. Se necesita esta conciencia, porque, mira, yo, una definición que tengo de niño es que es la herramienta más perfecta creada por la naturaleza para sacar de quicio a un adulto. Son máquinas emocionales que, como tú bien has dicho, desde la percepción racional, pues la percepción racional no capta. Es más, otro tema interesante, eh, el consciente funciona a 50 bits por segundo, el inconsciente a 11 millones de bits por segundo. Entonces ya sabemos quién gana, ¿no? Entonces con los niños, cuando te impactan esta emoción, tú desde mente racional tendrías respuestas muchas veces basadas en esas programaciones que tú me comentas. A mí no me dejaron, ahora hasta que es, basadas en programaciones que te dicen que los niños están para obedecer, que los niños nunca te pueden responder, que los niños no tal y cual. Todo eso, el automatismo hace que respondas. Entonces ya los padres, una de las cosas que les digo más importante en relación con vuestros hijos es que respiréis antes de tener una respuesta, aunque sea una vez, porque das oportunidad a tu parte de gestión racional, que es más lentita, 50 bits, a contrarrestar la velocidad del impacto que te está produciendo ese niño. Entonces, ¿de qué se trata? De que el adulto baje a esa percepción emocional del bebé, conecte con él en ese nivel. Si no, desde la racionalidad es imposible y se crean conflictos, lógicamente. Ujú. Estamos hablando desde la perspectiva de cómo acompañar, ¿no? A estos seres que llegan, pero yo siempre digo aquí en el podcast que esto no solo va para papás, mamás y al fin para la sociedad en general, que todos somos responsables en mayor o menor grado de acoger con consciencia a las nuevas almas que llegan, sino que esto también va para toda aquella persona que dentro de su proceso de autoconocimiento o de apertura de conciencia pueda tener en cuenta lo importante que es tener esta perspectiva de cómo el sufrimiento, los desequilibrios que está viviendo hoy en día nacen de este momento, ¿no? Y puedan hacer una revisión interna en este sentido, ¿no? ¿Qué razón tienes? A mí me gustaría hacer anateórisis o saber la historia del Netanyahu o de otros, o del Trump, porque es que para mí está clarísimo, que decir, estas personas tienen que tener algo enterrado en su mente, ¿no? Igual que cualquier persona que practique la maldad, ¿no? O la violencia, tienen programas absolutamente distorsionados y escindidos de lo que es la realidad del alma y de la supraconciencia. Esto estoy completamente de acuerdo y por eso creo que estamos luchando porque estas primeras épocas de la vida sean lo más respetuosas y con el entorno nutriente más amoroso posible, porque ya no solo para el bien y la felicidad de esa persona, sino es que de toda la sociedad, ¿no? Y de la humanidad, es así.
Así es, pues entrando en el tema del amor, que ya lo ha sido como un poco el hilo conductor, ¿no? Pero ya profundizando en esto, porque creo que das unas reflexiones sobre el amor muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Dices, bueno, en primer lugar me gustaría leer uno de tus párrafos estrella, que dices, toda mujer y todo hombre han sido una vez bebés y niños, y en la medida en que ese bebé y ese niño se sintió amado, así se ama ahora a sí mismo, a los demás, al mundo y al universo entero. Quien ama a un bebé, a un niño, siembra amor para el futuro. Es potentísimo y es que es la base de las bases, ¿no? Y muchas personas pensarán, bueno, pues por supuesto, yo amo muchísimo a mi hijo o he amado muchísimo a mis hijos y a pesar de eso, a ver, vamos a comprender qué es el amor, ¿no? Qué importancia que cobra el amor y cuando decimos, ¿no? Que amamos a nuestros hijos, pero una cosa, como tú bien comentas en el libro, es que los amemos y la otra es que ellos se sientan amados. Y aquí puede haber un vacío bastante importante, ¿no? Para mí es la clave absoluta de entender esto, es que es fundamental. Y a veces me hace gracia pensar que no solo es de padre e hijos, también entre una pareja. Una cosa es, porque estamos muy convencidos de que amamos a la otra persona, pero porque no tenemos las herramientas, porque no nos han enseñado a hacerlo, porque tenemos nuestras limitaciones, pues tenemos un ego que está ahí también, pues no somos capaces de transmitir ese amor. Y no es porque se haga de una forma consciente, generalmente es de forma inconsciente. Entonces, para mí el camino para que un bebé, un niño, se sienta, lo que yo digo, incondicionalmente amado, es respetarlo en su forma de ser y sentir. Y siempre a los padres le digo, porque alguna vez con este tema ha dicho, sí, hombre, les vamos a dejar hacer los que quieran. No, no, a ver, estamos hablando de libertad de sentir, no de libertad de hacer. Y esa es una de las cosas también fundamentales de distinguir para los padres. Es decir, ¿cómo vas a dejarle hacer lo que quieras si los niños desean límites para poder saber cómo se mueve y dónde están? Los necesitan y además son necesarios para su convivencia y todo. Eso es una cosa. Otra cosa es su libertad de sentir, respetar lo que ellos sienten, porque al final las emociones nos definen como persona. O sea, cuando un bebé expresa emociones, está expresando lo que él siente, su sentir más profundo. Un rechazo a eso es rechazarlo a él. Entonces, ahí es de las cosas que, bueno, estamos aprendiendo ahora, porque tampoco hace tanto tiempo que se hablaba de las emociones y del mundo emocional, ¿no? Y de la inteligencia emocional. Entonces, estamos aprendiendo, pero en ese aprendizaje es fundamental entender esto. Ese respeto a esas emociones, acompañarlas, que es todo un aprendizaje, no negarlas y que eso no significa en absoluto dejarle hacer lo que quiera, que a veces se confunde. O mal acostumbrarlo, o mimarlo, o surgen tantas creencias, tantos decretos, más hoy en día que el tema emocional se está teniendo más en cuenta que nunca, que están naciendo, ¿no? Todos estos movimientos de crianza consciente, crianzas libres, pero al final todo esto también es un desborde de información, de no saber al final cómo hacer las cosas, porque al final lo estamos buscando todo al exterior y lo tenemos todo dentro. La sabiduría de cómo acompañar a nuestros hijos la tenemos nosotros, ¿no? La importancia de esto también, Enrique, y de allí también surge este amor, amor libre e incondicional. Es así, yo siempre digo que no hay fórmulas ni métodos infalibles para acompañar a criar a nuestros hijos. No los hay porque cada bebé y niño es diferente, cada madre, cada padre. Pero hay una cosa que sí que tienen en común todos los bebés y niños, que es su necesidad más fundamental, sentirse amados incondicionalmente. A partir de ahí será de una manera, será de otra, costará más, costará menos. Pero si logras entender esto y vas trabajando tu interior, aprendiendo de las cosas que van pasando, dándote cuenta de tus limitaciones, aprendiendo a crear, ¿no?, ese entorno nutriente y respetuoso con el bebé, pues ya está. Después será formas diferentes o pensamientos o creencias, pero lo que importa es esto al final.
Claro, y este fundamento, ¿no? De amarle simplemente por el hecho de existir, que este es el amor incondicional, ¿no? Pero claro, llegar ahí, decirlo es fácil, ¿no? Pero luego ya cuando entran tus miedos, tus O sea, programaciones, ¿no? Y al final, pues hay esto de te amo si te portas tal y como yo quiero que te portes. Ahí es donde nosotros estamos interviniendo totalmente, aunque sea inconsciente, pero esto está, porque cuando hacen cosas que no nos gusta que hagan, ahí es cuando saltan nuestras resistencias y nuestros enfados, ¿no? es así. Yo creo que la maternidad-paternidad, lo fundamental es vivirlo con alegría, porque he visto muchos madres y padres angustiados, ¿no? Tanto por un extremo u otro. Por un lado, a veces porque mira, me viene a la cabeza una pareja que en un curso yo pregunto, bueno, ¿y qué motivaciones tienes? ¿Qué ves sobre la maternidad? Y recuerdo un padre que me dijo, bueno, yo una de las cosas que quiero es que nada nos cambie en la vida cuando venga nuestro hijo. Digo, ¡guau! Digo, pues no, me parece que no es por ahí el camino, ¿no? Eso va a ser imposible. Entonces, hay madres y padres que por falta, yo diría, de conciencia, de información, de sus propias experiencias relacionales como hijos con sus padres, tiene una visión de la maternidad y paternidad que no les aporta esta alegría de vivirla. A veces es más como, hostia, como algo que les ha venido a estorbar y que no es algo que les pueda servir para vivir con, bueno, con más intensidad, con más alegría, con más felicidad, ¿no? Luego hay los padres que son conscientes, sí, pero se angustian porque lógicamente no saben cómo hacerlo, ¿no? Hemos pasado de unas educaciones, unas formas relacionales muy autoritarias, después a unas muy permisivas, y las dos son igual de negativas en ese aspecto para el bebé. Entonces hay el término medio, pero ¿cómo se hace? Entonces sí que estamos, yo creo, en un momento que es importante que haya un conocimiento teórico de madres y padres sobre lo que estábamos hablando, la percepción emocional, lo que suponen dentro de uno mismo, lo que tiene que ir a buscar y hacer para poder relacionarse bien con ellos. Y si a partir de ahí tiene esta conciencia de, hombre, voy a aprender de mis hijos, ¿no? Voy a ver qué resuena en mi interior, voy a ver, pues eso sería evidentemente lo que tocaría hoy en día, creo. Ujú. Y luego la relación entre los padres, el amor, la comunicación, la armonía, también esto es fundamental. Claro que sí. Mira, Claudio Naranjo, un psicopedagogo fantástico, decía que hay tres cosas, las tres cosas más importantes para acompañar y educar a nuestros hijos son, primero, dar ejemplo, segundo, dar ejemplo y tercero, dar ejemplo. Y es así, si los bebés, los niños están ahí absorbiendo el modelo relacional hacia ellos, entre sus padres, y eso es lo que se va a programar precisamente ahí en su inconsciente, ¿no? Y que curiosamente va a influir mucho en cómo se va a relacionar después con los amigos, ¿no? Incluso qué tipo de pareja va a escoger, ¿no? Según el modelo relacional que haya visto en sus padres y cómo era, o en un sexo o en otro, o la forma de expresarlo. Ahí hay un aprendizaje que los padres, como bien dices, también tendrían que ser muy conscientes de que el niño está ahí, ve cómo se relacionan, cómo se expresan el cariño o amor. Es muy importante, está claro. Ujú. Bueno, Enrique, creo que hemos tocado un poco los temas que me interesaban hablar contigo. Ha sido muy, muy, muy interesante. Y para finalizar, solamente me gustaría que nos expresaras o expresaras a los papás y a las mamás que en estos momentos de la humanidad en los que, pues ya sabes, estamos en un momento muy, muy potente, ¿no? De remover cimientos, de conectar con mucha oscuridad, pero a la vez también dan mucha expansión y de luz, ¿no? Que cada vez también es más grande. ¿Qué decirles a estos papás que quieren traer hijos al mundo? ¿En qué momento nos encontramos, ¿no? Para hacer este gran servicio a la humanidad? Hombre, yo los diría que lo que hay que poner es mucho amor en esta función, yo diría, sagrada de recibir y acompañar, ¿no? Un alma, igual que hicieron con nosotros,
y a través de esa conciencia tener en cuenta que la frase que has leído mías antes, es decir, ese amor que van a poner, van a sembrar también amor, no solo en ese bebé, sino al final en toda la humanidad. Yo reconozco que hay veces que es que lo veo todo negro, ¿no? ¿Cómo va? Pero son momentos. Después tomo conciencia de que lo que está pasando es una falta de luz, ¿no? La oscuridad es falta de luz y cuanta más luz, amor, seamos capaces de poner aquí, más posibilidades tenemos de que esa luz al final acabe triunfando, ¿no? Y ese amor se acabe incorporando una humanidad que tiene que evolucionar y confío que sea precisamente este un momento de cambio, ¿no? Casi diría de tocar fondo, a ver si hay... Y de hecho, claro, soy también optimista porque de forma, yo diría, que se conoce poco, que no hace mucho ruido, pues hay mucho movimiento, ¿no? Y aquí estamos, y aquí estás tú, y muchísimas, pero muchísimas personas que cada vez toman más conciencia, se abren a esto, y eso yo creo que llegará a un punto que explotará, ¿no? Que, Claro. que, Y sí, es sí, algo que las nuevas almas también llevan, entiendo. Quería también tener tu visión sobre qué tipo de almas están llegando ahora. sí. Pues fíjate que es muy, muy interesante porque es que tengo mamás con las que hicimos todo este trabajo y después he hecho un seguimiento algunos años. Hostia, se nota, ¿eh? Esos bebés vienen, yo creo, si les damos la oportunidad, con unas muy potentes, ¿eh? Con unas capacidades de crecer y de luchar, yo creo, enorme. Pero lo que decíamos también antes, lo que se trata es no ponerle palos en la rueda, ¿no? De mirar si pueden desarrollar todo ese potencial y yo confío en que sea así, creo que sí. Yo también confío. Muchísimas gracias, Enrique. Espero verte de nuevo. Te volveré a invitar, no lo dudes. Y Encantado. además, sabiendo bueno, que posiblemente próximamente saques un nuevo libro que ya aún estará más, bueno, pues que se abre mucho más, ¿no?, al tema de la supraconsciencia y la importancia de esta dimensión en estos momentos de la vida. Así que ahí estaremos. Gracias por todo. Gracias a ti. Hasta luego.